Oye, profesor. Y bueno, que aquí vienen hoy, queridos estudiantes. Bueno, profesor, porque es que a nosotros nos han enseñado también, nosotros nos tragamos entero en filosofía, profesor, a nosotros nos han enseñado también que hubieron 10 leyes, que son las 10 leyes de Moisés, profesor. Y cómo es eso que usted que dice, que en los 10 mandamientos dice que había que matar a las mujeres, que no sé qué, que no salía a preñar, que cuando esto, ¿usted cómo explica eso a la luz de, entonces ya de la teología y la literofilosofía, profesor? Bueno, le voy a decir la sencilla razón y la sencilla verdad. Cuando Jesús llegó a la tierra y creció como judío en su propia tierra, allá como niño y como cuestión, y se huyen que a Galilea, y toda esa cuestión, él crece después que huye de esta cuestión. Para ellos siempre, y en la Torah, los 10 mandamientos. Pero resulta que los 10 mandamientos te dice a ti amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano, no levantar otros dioses contra su faz. Te habla también de no desear la mujer del prójimo, te habla de no matar, te habla de no robar, de no mentir, de etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, por eso los 10 mandamientos, hasta dieron una película de ella, por eso. Sí, bueno, y entonces, ¿por qué entonces hacían eso con las mujeres cachonas y con las mujeres sinvergüenza y toda esa vaina? Bueno, porque es que cuando el Señor llega, ya viejo, o sea, ya metido en años, porque el ser humano comienza a envejecer desde los 21 años, 22, 23, ya de ahí empieza su vejez. Porque ya las células, ya el cuerpo, ya la constitución orgánica y todo está formado y ya el ser humano ya no crece más, ni las células ni nada. Ya hasta ahí quedó el ser humano y de ahí en adelante, de los 21 años, 27, hasta 27 años en adelante, el ser humano ya se puede considerar que es viejo porque empieza a envejecer. Pero la ley no te dice a ti en ningún momento que tienes que matar, dice no matar. Bueno, y entonces, ¿por qué esta gente mata tanto y asesina tanto precisamente ese pueblo y esos americanos, esos gringos? Bueno, por la codicia siempre del dinero y el oro y las cuestiones sociales de que el hombre quiere ser más grande que Dios y todas esas cuestiones. Y, profesor, entonces, ¿qué seríamos nosotros los colombianos sin Estados Unidos y sin los judíos? Bueno, sencillamente que se desplazaría una cuestión comercial y se podrían tener relaciones con países que actualmente son países poderosos y que son más justos y con otras culturas. Por ejemplo, se podrían tener relaciones profundas, desprendernos de ser el cagadero de Estados Unidos y de los judíos y entrar a la economía política mundial con China y con Rusia y con Irán y con otros países que buscan la legalidad de Estado y buscan el sobrevivir. Porque nosotros los colombianos también tenemos que sobrevivir y tenemos que, sobre todo, sembrar la tierra y tener alimento y todas esas cuestiones. Cada país es dueño de sus cambios estructurales, culturales y su cuestión. Yo les quiero decir que en los 10 mandamientos la vida es sagrada. La vida es sagrada, pero los hombres no la cumplen. Cuando Jesús encontró 900 leyes, las 10 leyes de Moisés se habían convertido en 900. Y ahí es donde viene, igual que en estos púlpitos mentirosos que inventan cosas de hombre, pero que no están regidos realmente por lo que dice la palabra. Y entonces ya por sus ambiciones personales, el deseo de ser rico, por eso es que tú ves que cualquier papagayo, carterista, ratero, que todavía lleva su mentalidad, sí, llega a un púlpito y se enriquece rápidamente, pero él sigue siendo por dentro una osamenta podrida, como decía el Señor en la antigüedad. Sepulcros lavados, y tiene los huesos y la pudrición dentro, y el sepulcro está blanqueado por fuera con cal. Por lo tanto, así sucedió con la ley de Moisés. De las 10 leyes que dice no matar, se convirtieron en la realidad, en la vivencia del hombre, en 900 leyes, distribuidas en libros que tenían que ver con costumbres, que tenían que ver con tradiciones, que es lo que como la tradición de la Semana Santa y la otra vaina, por eso toda esa vaina sobre un muerto siempre siguen resucitándolo así, y es lo que se le conoce como tradiciones, y en ellos la tenían registrada en el Misná, el Talmud y la Cabala. Por lo tanto, realmente la vida es sagrada. La vida
hace y queremos que actuemos responsablemente. Ella misma nos habla de la libertad para los esclavos, como se expresa en el Éxodo 26, 27, 21, 26, 36 al 36. Daños a terceros, y en esto se basa el derecho también penal. Habla de la rectitud de los ladrones, todas esas cuestiones como en el libro de la historia olvidada del barrio Valle, que usted habla ahí de delincuentes. En la historia olvidada, profesor, de la historia de dos delincuentes, profesor, sí, claro, de Sábado Sagrado y Pimpinillo. Hombre, profesor, oye, ese librito ese, bueno, por eso, bueno, yo le quiero hablar de que la vida es sagrada y que los 10 mandamientos dicen no matar. Entonces, ¿por qué ese malparido, o perdona, ese judío de Netanyahu, o ese israelita, o lo que sea, y el Donald Trump, para ellos es un festín, el sobornar, el bailar sobre los cadáveres y la sangre cuando la vida es sagrada? Bueno, ya eso es porque el hombre siempre ha buscado el poder y ha querido someter a la naturaleza a su antojo, cuando él es un producto, un excremento de la Santa Madre Naturaleza. El hombre es un excremento de la Santa Madre Naturaleza. Ella lo parió, lo cagó, se puede decir. Hombre, profesor, qué cosa tan tremenda, profesor. Entonces el Señor Jesús encontró 900 leyes cuando nada más son 10, ¿sí? Y yo le voy a hablar de esto. Las leyes son de más de 3000 años, tienen esas leyes. Y en ellas podemos ver algunos principios básicos. No debemos de pensar que tenemos nosotros que interpretarla literalmente como se interpreta una cuestión en 4 letras consonantes, y le colocamos algunas vocales cuando es un pueblo que no tenía consonante y aparece el nombre de ese Dios ya en unas Biblias acá occidentales que le llaman Jehová. Allá existía para el que mataba la pena capital. Esa pena capital era para los matones, era para los que le quitaban la vida a otra persona deliberadamente. Eran los que golpeaban o insultaban a su padre, a su madre, y por eso honra a tu padre y honra a tu madre. Sí, son de los 10 mandamientos, profesor. Y entonces no matar, profesor, sí, entonces habría que hoy en día otro asesino, por ejemplo, como Fidel Castro, mandaría a Donald Trump inmediatamente al paredón. Y a Duque, profesor, y el otro cabrón, y el otro cabrón, y a Netanyahu, por eso también Fidel Castro lo fusilaría, y haría pases con China, con Rusia y con otros países nuevos, modernos, que tienen un avance distinto y una cultura distinta. Entonces, ¿podemos vivir sin esos dos países? Sí, solamente sacar el comercio aquí de esa gente y listo. Y se hace comercio con otros países. Y sembremos la tierra con alimentos para que no nos pasen como algunos países que solamente son petroleros y tienen que tomar entonces solamente petróleo. Nosotros no tenemos buenos ríos, buenas tierras, fértiles. Por tanto, la pena capital tiene que ver con los 10 mandamientos, no matar. Pero Jesús encontró 900 leyes que la habían inventado los fariseos, los saduceos, la política de ese entonces. Y entonces por eso era que a su mamá, como en la clase pasada, por eso a su mamá María la había que matar la piedra, y a su hijo en el vientre, sencillamente porque era la costumbre. Por eso se hablan de costumbre. Nosotros estamos acostumbrados a persinarnos cuando pasamos por una iglesia inconscientemente y automáticamente, pero no tenemos conciencia ni siquiera qué significa religión. Por lo tanto, la pena capital era para los que mataban. Entonces debe existir la pena capital para Netanyahu y para Uribe, para Donald Trump, el pedófilo y Ávaro, empresario que se está viendo en ruinas y le cortan el chorro sencillamente porque comencemos a tener relaciones realmente con lo común, que es raíz de la cuestión comunista. Y pueden buscarlo en el libro de los Hechos, que hacia allá va la humanidad. La pena capital, y que en última instancia también es un capitalismo en una forma diferente y avanzada. La reclusión también se encontraba en estas cuestiones del Éxodo, del 21 al 25 en las leyes.
Por eso existían ciudades de refugio. Le llaman exílialo en tal parte, exílialo en tal parte, llévalo para tal parte. Se llamaba exilio allá en reclusión, en ciudades de refugio que habían para las personas que mataban a alguno de manera accidental o una persona libre o esclavo. También existían de que tienes que pagar por lo que hiciste. Si te robaste una bicicleta o cualquier cuestión, bueno, entonces tienes que pagarle algo al abogado que te va a sacar y tienes que pagarle esto y esto, lo pagas con cárcel. Se llamaba indemnización, que era cuando en una disputa se dejaba a la otra persona incapacitada. Se le había cercenado un miembro, ya no podía trabajar más, tenía que pagarle los días, etcétera, etcétera, como está en el derecho laboral. Por eso debía pagar los gastos médicos, más los días de pérdida de trabajo. Otro caso de indemnización se debía cuando por una disputa se provocaba un aborto. Ojo por ojo, una de las sencillas reglas que habían del antiguo también código de Hammurabi, que algunos dicen que fue primero que la ley de Moisés, que se estudia en el derecho, era la regla general. Bueno, y es lo que se está viendo en esa tierra, profesor. Sí, que tú me matas a un hijo y yo te mato a 10 para que te duela más. Era la regla general. Por eso esas culturas todavía están son bárbaras y atrasadas. Debemos dar un paso hacia adelante y ya desprendernos del ombligo de los préstamos de Estados Unidos y de la mentalidad con estas cuestiones y estas leyes traídas por los judíos y buscar otros derroteros. Creo que podemos vivir sin ellos son los que no pueden vivir sin nosotros, porque la América Latina es la cena del mundo y se están peleando por eso y vamos a irnos con lo más justo. Entonces Donald Trump que se vaya al carajo, que se vaya ya. Yo tenía una corbata por ahí de Donald Trump con la cual de vez en cuando me seco los mocos. Y la chácara, por eso a veces de vez en cuando. Por lo tanto, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, era perfecta. Los fariseos, los saduceos, los que dirigían aquellas cuestiones a través de la sinagoga en época de Jesucristo, fueron los que las tergiversaron, y las costumbres y todas esas cuestiones se fueron perdiendo, se fueron tergiversando, y cuando él llegó encontró 900 leyes cuando Moisés había dejado 10, y entre esas no matar, y esa es lo primero que hace, imitando a ese Dios asesino que dice no matar, pero mata. Pero es el dueño porque nos da la vida. Bueno, entonces esa vaina de la religión es una cuestión que es para estúpido y para no estúpido, para bobo y para no bobo. En sí es un negocio. Y es una cuestión social que entra en la pirámide, en la escala social, donde los sacerdotes se encontraban en aquellos tiempos en la cúspide, justo con la bota militar. Y unos cuantos ricachones, como Saqueo, que era dueño de banco, y esa cuestión, y vivía de la usura y la vaina, y ahí nace poco a poco el famoso capitalismo que tenemos hoy en día aquí en estos países, después que nos traen toda esta cuestión donde estábamos dotados por otro Dios distinto aquí en América Latina, pero que el hombre siempre ha buscado esa cuestión de que hay alguien superior a él y le atañe la vida y le atañe la muerte. Por lo tanto, la vida es sagrada y queda demostrada en los 10 mandamientos. Que el hombre fue el que los cambió, le inventó, le aumentó, etcétera, etcétera. Y entonces llega el momento en que es necesario que la justicia y la misericordia vayan unidas y se busquen caminos que los guíe hacia una paz para poder vivir una humanidad, o desaparecemos todos. Que no quede ni judío, ni palenquero, ni chino, ni nadie, y que suelten todas las bombas. ¿Lo dice usted, señor? Sí, se lo digo yo. Suelten los japoneses, los de allá de Asia. Suelten las juntas todas y que no quede ni una hierba sobre la tierra, y entonces después veremos qué sale de ahí. Tiene que salir algo, aunque sea una serpiente con 8 cabezas. Bueno, entonces hablemos de justicia y misericordia. Llega un momento en que el Señor establece principios contra la corrupción del sistema judicial,
que siempre ha estado corrupto, y aquí en Colombia más, con esas cuestiones de Martínez, el otro que salió el otro día, Barbosa, y bueno, siempre principios para el cuidado de la tierra, los trabajadores y los animales, y se limitó el uso de los mismos. Lo dice también la antigua Torá en Éxodo 22, 1.19 y del 23, 1.19. La corrupción está en el 1.3 al 6.8, cuando ese señor dice perfectamente que nuestra naturaleza caída, nuestra tendencia a lo malo, por tal motivo establezco estas leyes para que rijan nuestra conducta en nuestros países. La corrupción penetra todos los estados de la sociedad, especialmente la justicia. Nosotros vemos que un policía, cuando le dan el bolillo y la cachucha, todo el mundo es ratero menos él. Y yo vi con mis propios ojos carteristas, atracadores, que en la época cuando se entraba a la policía, que no se necesitaba ni saber una letra, solamente quién daba más bolillo, y entraban gratis a la escuela Antonio Nariño, y muchos se convirtieron en policía, y inmediatamente esa gente anterior que era vaga en la esquina y toda ahí no se le dan el uniforme y todo esto, entonces ya de ahí en adelante todo ciudadano es ladrón y sospechoso menos ellos. Y así fue la justicia cabalgando hasta los días de hoy, que se va pulimentando y ya te exigen policías bachilleres, que te traten decentemente. Señor, ¿cómo está? Y tal, deme la mano y tal, pero van viéndote para ver cómo te sacan el billete de la billetera. Por lo tanto, lo hay en el tránsito y en todo eso. Por lo tanto, el ser humano, para que entre en función, no ha servido ni los 10 mandamientos, ni ha servido nada, sino que el hombre sigue inventando vainas, y así Jesucristo encontró 900 leyes cuando eran 10. Entonces, por eso ese tema que quería hablarle de hoy y que tenía que ver con la clase anterior, tiene que ver con esta cuestión de los 10 mandamientos y vivir sin Estados Unidos y sin los judíos. Nos vemos en la próxima.